Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En tiempos antiguos, cuando los mapas aún se dibujaban con sospechas y los reinos se medían por el alcance de sus temores, existía una puente de piedra que cruzaba el río más silencioso del continente. No era un río grande ni profundo, pero su corriente parecía llevar secretos que nadie se atrevía a nombrar. La puente unía dos tierras que no se hablaban desde hacía generaciones, no por guerra, sino por algo más denso, una herida que nunca sangró, pero tampoco cerró. Nadie cruzaba, nadie se acercaba, y sin embargo, allí vivía un hombre. No tenía nombre conocido. Algunos lo llamaban el guardián, otros el silencio. Vestía con ropas sencillas, siempre limpias, y su mirada era como el río, tranquila, pero imposible de leer. No impedía el paso, no lo ofrecía, solo estaba. Cada día, al amanecer, se sentaba en el centro de la puente. No hablaba, no dormía, no comía frente a otros. Y cuando el sol caía, desaparecía entre las piedras, como si fuera parte de ellas. Los dos reinos lo sabían, lo mencionaban en sus cuentos, en sus advertencias, en sus rezos. Pero ninguno enviaba emisarios, ninguno preguntaba por qué estaba allí, porque todos temían que la respuesta fuera más peligrosa que el silencio. Hasta que un día alguien llegó, no con armadura, no con bandera, con duda. Era joven, no de nobleza, no de ejército, solo alguien que había escuchado demasiadas historias y empezaba a sospechar que la verdad no vivía en los extremos, sino en el medio. Se detuvo al borde de la puente. El guardián lo miró. No habló, no negó, no invitó. Y así comenzó algo que no estaba escrito en ningún mapa. El cruce que no era conquista. La pregunta que no era desafío. El paso que no buscaba destino, sino sentido. El joven dio un paso sobre la piedra. No hubo temblor, no hubo sonido, solo el crujido leve del cuero en sus sandalias. El guardián lo observaba sin juicio. No había aprobación en sus ojos, tampoco advertencia, solo presencia. No vengo a traer mensajes, dijo el joven, ni paz ni guerra, solo preguntas. El guardián no respondió, pero algo en su postura cambió, una leve inclinación de la cabeza, como quien reconoce que el otro ha llegado por el motivo correcto. El joven avanzó hasta el centro del puente. Allí se detuvo, miró hacia el reino del otro lado. No era tan distinto. Las torres eran más bajas, los campos más secos, pero el silencio era el mismo. ¿Por qué nadie cruza?, preguntó. El guardián habló por primera vez. Su voz era como piedra mojada, firme pero suave. Porque todos quieren llegar,
pero nadie quiere cambiar. El joven frunció el ceño. ¿Y tú por qué estás aquí? Porque alguien debe recordar que cruzar no es avanzar, es transformarse. El viento sopló entre los pilares. El río abajo parecía escuchar. El joven se sentó. No cruzó, no volvió, solo permaneció. Y así, por primera vez en siglos, la puente no fue frontera, fue pregunta, fue pausa, fue posibilidad. Y el guardián, sin moverse, comprendió que su tarea no era impedir el paso, sino custodiar el momento en que alguien decide no cruzar por destino, sino por duda. El joven permanecía sentado en el centro del puente. El guardián lo observaba, sin prisa. Y por primera vez, el silencio entre ellos no era distancia, era reconocimiento. ¿Cómo te llaman?, preguntó el joven. El hombre tardó en responder, no por duda, por cuidado. Me llamaron muchas cosas, dijo. Centinela, traidor, sombras. Pero el nombre que aún me pertenece es Auren. El joven repitió el nombre en voz baja, no como quien memoriza, como quien honra. Auren no preguntó por el nombre del joven, no hacía falta, porque en ese momento entendió que no era él quien debía saber, era el puente. El río bajo ellos comenzó a agitarse levemente, no por viento, por presencia. Auren se levantó, no con autoridad, con propósito. Este puente no necesita guardianes, dijo, necesita testigos. Y tú has visto. El joven se puso de pie, no cruzó, no volvió, solo se inclinó levemente, como quien acepta sin someterse. Ahora encaminó hacia el borde del puente. Por primera vez en años, lo cruzó, no hacia el norte, no hacia el sur, hacia el bosque que nadie había nombrado. Porque su tarea había terminado y el puente ahora sabía sostenerse solo. El joven se quedó, no para reemplazar, para recordar. Y así, el nombre de Auren se volvió susurro entre los árboles, eco en las piedras y corriente en el río. No como leyenda, como verdad, la de un hombre que no impidió, no guió, no venció, solo estuvo, y al hacerlo, enseñó a cruzar sin conquistar. El joven permanecía en el centro del puente. El río bajo él murmuraba como si supiera que algo había cambiado. No era el mismo que llegó, y Auren, desde la otra orilla, lo sabía. El bosque lo recibía con sombras suaves. Auren caminaba sin prisa, como quien no busca destino sino disolución. Cada paso era una despedida, no del puente, de la tarea. Atrás, el joven se sentó, no para vigilar, para escuchar, porque entendía que el puente no era un lugar de tránsito, sino de permanencia breve, de preguntas sin respuesta, de silencios que enseñan. Auren llegó a un claro entre los árboles. No era como el de Masin, era más pequeño, más oculto, pero tenía lo mismo, espacio para estar sin ser. Se sentó. Cerró los ojos y por primera vez en años sonrió, porque había comprendido que su papel no era custodiar el paso, sino sostener el momento en que alguien decide detenerse. Y así
Sin testigos, sin relato, sin eco, Auren se volvió parte del bosque, no como leyenda, como raíz. El joven, en el puente, se levantó. No cruzó, no volvió, solo caminó hacia el centro y allí, con una piedra lisa, marcó el suelo. No escribió nada, no dijo nada, solo dejó que el puente recordara. Y el río, como siempre, siguió su curso, llevando consigo la historia de un hombre que no impidió, no guió, no venció, solo estuvo. Y al hacerlo, enseñó a detenerse, a dudar, a elegir. El joven permanecía en el puente. El río seguía su curso, indiferente y eterno. Pero algo había cambiado. No era el paisaje, era él. Ya no era solo un curioso, era parte del silencio, parte del espacio entre dos mundos que no se tocaban. La piedra que había colocado en el centro no tenía inscripción, pero todos los que se detenían allí, y algunos comenzaban a hacerlo, sabían que significaba algo. No una advertencia, no una invitación, una pausa. Auren, desde el bosque, lo sentía, no con los ojos, con el cuerpo, con la memoria. Porque cuando alguien comprende que cruzar no es vencer, que permanecer no es huir, que guardar no es dominar, entonces el puente deja de ser frontera y se convierte en espejo. Y así, sin decreto, sin profecía, sin final, el puente siguió existiendo, no como paso, como pregunta. Y el nombre de Auren, como el de Masín, como de tantos que eligieron no obedecer, se volvió raíz en la tierra, corriente en el río y eco en quienes se atreven a detenerse. Porque hay gestos que no buscan ser recordados, solo necesitan ser vividos. Y cuando lo son, el mundo cambia, sin ruido, sin gloria, sin permiso. El joven permanecía en el puente, no como centinela, como eco. Auren, ya parte del bosque, no necesitaba mirar. Sabía, porque cuando el gesto es verdadero, no requiere vigilancia, solo confianza. Los días pasaban, algunos llegaban al borde del puente, lo observaban, lo temían, lo respetaban. Y algunos, como el joven, se sentaban, no para cruzar, para comprender. El puente ya no era frontera, era umbral, no entre reinos, entre formas de estar. Y aunque nadie lo decía, todos sabían. Auren había sembrado algo que no podía ser arrancado, porque no era idea, era gesto. Una tarde, el joven se levantó, no por inquietud, por ciclo. Caminó hasta el centro, tocó la piedra y la dejó caer al río. No como abandono, como ofrenda. Luego cruzó,
no hacia conquista, hacia encuentro. Y así el puente cumplió su destino, no unir territorios, sino abrir conciencias. Auren nunca volvió, pero su nombre, como el de Masín, como el de tantos que eligieron el silencio, seguía vivo, no en libros, no en cantos, en gestos, porque hay historias que no se recuerdan, se repiten cada vez que alguien decide no obedecer, no dominar, no temer. Y el puente, como el claro, como el bosque, como el río, seguía esperando no por pasos, por preguntas. El puente seguía allí, no como estructura, como memoria. El joven, ahora hombre, había cruzado, pero no se había ido. Llevaba el puente consigo, en la forma de mirar, en la forma de escuchar, en la forma de no imponer. Los reinos lentamente comenzaron a cambiar, no por tratados, por gestos. Algunos construían espacios entre fronteras, otros dejaban de nombrarlas, y en ciertos mapas el puente ya no aparecía como límite, sino como pausa. Auren en el bosque se había vuelto leyenda, pero no como héroe, como pregunta. ¿Quién decide quedarse cuando todos quieren avanzar? ¿Quién sostiene el centro sin querer dominarlo? ¿Quién enseña sin hablar? El río seguía su curso, la piedra seguía en el fondo, y el puente, aunque cubierto de musgo, seguía esperando. Porque siempre hay alguien que llega, no por conquista, sino por duda. Y cuando lo hace, el puente se despierta, el silencio se abre y la historia comienza de nuevo. No como repetición, como eco. El eco de Auren, el eco de Masín, el eco de todos los que eligieron no obedecer y al hacerlo enseñaron a cruzar sin vencer, a estar sin dominar, a vivir sin temer. Y así termina, no con cierre, con apertura. Porque hay puentes que no se cruzan, se comprenden. El puente había dejado de ser un lugar de paso para convertirse en un espacio de permanencia. Aunque seguía siendo de piedra, con sus bordes cubiertos de musgo y sus pilares firmes sobre el río, lo que lo definía ahora no era su estructura, sino lo que provocaba en quienes se detenían allí. El joven que había llegado con dudas ya no era el mismo. Había cruzado, sí, pero no hacia un reino ni hacia una causa. Había cruzado hacia sí mismo. Y aunque no llevaba estandartes ni mensajes, su sola presencia en el otro lado comenzaba a generar preguntas. Los habitantes del reino del norte, acostumbrados a ignorar el puente, empezaron a notar su figura. No era un invasor, no era un emisario, era alguien que había estado en el centro y había regresado distinto. Al principio lo miraban con recelo, luego con curiosidad, finalmente con respeto. No por lo que decía, porque hablaba poco, sino por cómo escuchaba. Su forma de estar, de observar sin juicio, de responder sin imponer, recordaba a alguien. Aunque nadie lo nombraba, todos sentían que en él vivía algo de Auren. Mientras tanto, en el bosque, Auren caminaba sin rumbo fijo. No necesitaba dirección. Su tarea había terminado, pero su presencia seguía siendo necesaria, no como guía, sino como raíz.
En cada rincón del bosque, en cada rama que se movía con el viento, en cada animal que pasaba sin miedo, había algo de él, no porque lo buscara, sino porque había aprendido a desaparecer sin dejar de estar. El puente, aunque silencioso, seguía activo. Algunos llegaban desde el sur, otros desde el norte. Algunos cruzaban, otros se detenían, pero todos, sin excepción, salían distintos, porque el puente no ofrecía respuestas, ofrecía pausa, y en esa pausa cada uno encontraba lo que no sabía que buscaba. Con el tiempo, nadie volvió a llamar a Auren el guardián. Su nombre se convirtió en símbolo, no de poder, sino de elección. Y el joven, ahora hombre, comenzó a ser llamado por otros nombres también, no como reemplazo, sino como continuación. Porque hay gestos que no terminan cuando el protagonista se retira. Hay gestos que se multiplican, que se transforman, que se heredan. Y el puente, como el claro, como el bosque, como el silencio, seguía siendo testigo de todo eso. No como frontera, como posibilidad. Con el tiempo, el puente dejó de ser un secreto. No se volvió famoso, ni fue marcado en los mapas oficiales, pero su existencia comenzó a circular entre quienes buscaban algo más que caminos. No era un destino turístico, ni un lugar de peregrinación. Era un rumor entre caminantes, una historia contada en voz baja por quienes habían sentido algo al detenerse allí. El hombre que había cruzado, aquel joven que llegó con dudas, no hablaba del puente como lugar, lo describía como momento. Decía que no era lo que había visto, sino lo que había sentido. Y quienes lo escuchaban, si eran honestos consigo mismos, sabían que no se trataba de cruzar, sino de detenerse. En ambos reinos, lentamente, comenzaron a surgir espacios similares. No eran puentes, ni claros, ni templos. Eran lugares donde la gente se reunía sin jerarquías, sin mandatos, sin miedo. Algunos los llamaban círculos, otros los llamaban pausas, pero todos compartían algo: el eco de Auren. Auren, mientras tanto, seguía en el bosque, no como figura, sino como presencia. Algunos decían haberlo visto, otros decían que nunca existió, pero todos coincidían en algo. Su gesto había cambiado la forma en que se entendía la frontera. Ya no era una línea que separaba, era un espacio que revelaba. Y así, sin estandartes, sin profecías, sin líderes, el mundo comenzó a transformarse. No por revolución, por comprensión. Porque hay gestos que no necesitan ser repetidos, solo necesitan ser recordados. Y el de Auren, como el de Masín, seguía vivo, no en los libros, en las decisiones, en los silencios, en los puentes que al no ser cruzados, enseñan más que cualquier camino. Con el paso de los meses, el puente se convirtió en algo más que piedra y río, aunque seguía sin nombre oficial. Quienes lo conocían lo llamaban el lugar donde se piensa. No era un sitio de tránsito, ni de comercio, ni de vigilancia. Era un espacio donde las certezas se aflojaban y las preguntas encontraban aire. El hombre que había cruzado, ya maduro, con el rostro marcado por el tiempo pero no por el poder, vivía cerca del puente, en una casa sencilla construida con madera del bosque. No recibía visitas, pero tampoco las evitaba. Quienes llegaban sabían que no encontrarían respuestas, sino compañía en la duda. Algunos venían desde el sur, buscando entender por qué sus fronteras ya no se sentían tan firmes. Otros venían desde el norte, preguntándose si el silencio podía ser más fuerte que la ley. Y
todos, al llegar al puente, se detenían. No por miedo, por respeto. El río seguía su curso, indiferente a los cambios humanos, pero en sus aguas la piedra que el joven, ya maduro, había arrojado seguía allí, como testigo sumergido de un gesto que no buscaba gloria. Auren, aunque nadie lo había visto en años, seguía presente, no como figura, sino como forma. En cada conversación que empezaba con una pregunta sincera, en cada decisión que evitaba la imposición, en cada paso que se detenía antes de cruzar. Y así, sin estandartes, sin himnos, sin profetas, el gesto de Auren se convirtió en corriente subterránea. No movía ejércitos, movía conciencias. No fundaba imperios, desarmaba certezas. El puente seguía allí, y mientras alguien se detuviera en su centro, el mundo seguiría teniendo una oportunidad de cambiar. No por fuerza, por pausa, por elección. Con los años, el puente dejó de ser un secreto compartido por unos pocos para convertirse en un símbolo silencioso. No se hablaba de él en las plazas, ni se enseñaba en las escuelas, pero su existencia se transmitía de boca en boca, como una historia que no busca convencer, sino despertar. En ambos reinos comenzaron a surgir personas que, sin haber estado allí, actuaban como si lo hubieran cruzado. No imitaban a Auren ni al joven que lo sucedió. Simplemente habían comprendido que el poder no está en avanzar, sino en detenerse. Que la fuerza no está en imponer, sino en sostener el espacio donde otros puedan elegir. El hombre que vivía cerca del puente envejecía en paz. No buscaba discípulos ni escribía memorias. Su vida era sencilla, pero su presencia bastaba para que quienes llegaran entendieran que no estaban ante un sabio, sino ante alguien que había aprendido a escuchar. A veces se sentaba en el centro del puente durante horas, sin decir una palabra. Y quienes lo veían comprendían que ese silencio no era vacío, sino lleno de sentido. Un día, sin aviso, dejó de aparecer. Su casa permanecía intacta, sus huellas aún visibles en la tierra, pero él ya no estaba. No hubo luto, ni búsqueda, ni ceremonia. Solo una aceptación tranquila. Había partido como Auren, sin ruido, sin despedida, como parte del ciclo. El puente siguió allí, y cada vez que alguien se detenía en su centro, el mundo volvía a abrirse un poco más. No por lo que se decía, sino por lo que se dejaba de decir, porque hay lugares que no enseñan con palabras, sino con presencia, y hay gestos que no necesitan repetirse para seguir transformando. El puente, como Auren, como el joven, como tantos otros que eligieron la pausa sobre el impulso, seguía siendo lo que siempre fue: una frontera que no separa, un espacio que no exige, una pregunta que no termina. El hombre seguía viviendo cerca del puente. Cada mañana, como lo había hecho desde que cruzó por primera vez, caminaba hasta el centro y se sentaba en silencio. No esperaba a nadie, pero tampoco estaba solo.
El río, constante, murmuraba bajo sus pies, y el viento traía ecos del bosque donde Auren había desaparecido. Ese día, sin anuncio, llegó una mujer. No era joven, pero tampoco vieja. Su andar era firme, aunque no apurado. Se detuvo al borde del puente, observó al hombre en el centro y luego bajó la mirada hacia el río. No dijo nada, tampoco él. Después de unos minutos, ella dio un paso, luego otro, y se detuvo a pocos metros de él. ¿Aún se puede cruzar?, preguntó. El hombre la miró con calma. No respondió de inmediato. Luego, con voz serena, dijo: «Siempre se ha podido, pero no todos vienen por eso». Ella asintió. No parecía sorprendida por la respuesta. Se sentó a su lado sin pedir permiso. El puente, como siempre, no exigía nada. «No busco respuestas», dijo ella. «Solo quiero entender por qué nadie habla de este lugar, aunque todos lo sienten». El hombre sonrió levemente, no por burla, sino por reconocimiento, porque no se puede explicar lo que solo se comprende al detenerse. El río siguió su curso. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, y en ese momento, sin necesidad de cruzar, sin necesidad de volver, dos personas compartían el centro del puente, no como destino, como pausa. Y el gesto de Auren, sin estar presente, volvía a manifestarse, no como recuerdo, como forma. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y violetas. La mujer seguía sentada junto al hombre, en el centro del puente. No habían intercambiado muchas palabras, pero tampoco era necesario. El silencio entre ellos no era incómodo, sino fértil. Cada uno parecía estar escuchando algo más allá del río, más allá del bosque, más allá de sí mismos. «¿Auren era como tú?», preguntó ella, sin mirarlo. El hombre tardó en responder, no por falta de certeza, sino por respeto a la pregunta. «Auren no era como nadie», dijo finalmente. «No enseñaba, no guiaba, no corregía. Solo estaba, y al estar, mostraba lo que otros no querían ver». La mujer asintió, no porque entendiera del todo, sino porque sentía que había algo verdadero en esas palabras. Miró hacia el norte, luego hacia el sur. El puente seguía siendo el mismo, pero ahora parecía más ancho, más profundo, no en su estructura, sino en su significado. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Por qué te quedaste?». El hombre la miró por primera vez con intensidad, no con dureza, sino con una especie de ternura contenida. Porque alguien tenía que sostener el centro, no para impedir el paso, sino para recordar que detenerse también es una forma de avanzar. El río murmuraba bajo sus pies, como si aprobara la respuesta. El viento soplaba con suavidad, trayendo consigo el aroma del bosque. Y en ese instante, la mujer comprendió que no había llegado allí por curiosidad, ni por rebeldía, ni por nostalgia. Había llegado porque algo en ella necesitaba aprender a estar. No cruzó, no volvió, se quedó. Y así el puente volvió a cumplir su propósito, no como camino, como espacio, como gesto, como pausa. El hombre no dijo más, la mujer tampoco, pero el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. El cielo comenzaba a oscurecerse, y la luz dorada del atardecer se deslizaba sobre las piedras del puente como si las acariciara. El hombre y la mujer seguían allí, sentados en el centro, sin necesidad de palabras. No se conocían, no compartían historia, pero algo en ese espacio común los unía más allá de cualquier vínculo. La mujer observaba el río. No buscaba señales, pero parecía leer algo en el movimiento del agua,
Finalmente, habló, con voz baja. No pensé que me quedaría. Vine con la intención de cruzar, de llegar al otro lado y seguir. Pero ahora no estoy segura de que eso importe. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a mirar el horizonte donde el bosque comenzaba a fundirse con la sombra. Luego dijo: eso es lo que cambia aquí. No el destino, sino la forma en que lo miramos. Ella asintió, no por cortesía, sino porque lo entendía. El puente no ofrecía respuestas, pero sí desarmaba las preguntas que uno traía consigo. Lo que parecía urgente se volvía leve. Lo que parecía claro se volvía complejo. Y en esa complejidad algo se revelaba. ¿Crees que Auren sabía que esto pasaría?, preguntó ella. El hombre sonrió apenas. Auren no planeaba, solo estaba, y al estar permitía que otros se encontraran. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era pausa, era acuerdo. Ambos sabían que no necesitaban más explicaciones. El puente había hecho su trabajo. La mujer se levantó, no con prisa, no con decisión, solo con calma. Caminó unos pasos hacia el borde norte, luego se detuvo. Miró al hombre una última vez. Gracias, dijo. Él no respondió, solo inclinó la cabeza. Ella no cruzó, tampoco volvió por donde vino. Se quedó un momento más, luego descendió por el sendero que bordeaba el río, como si buscara entender el curso del agua antes de decidir el suyo. Y el puente, como siempre, permaneció. No como obstáculo, como posibilidad. La mujer descendía por el sendero junto al río, sin mirar atrás. No era una retirada, tampoco una partida. Era una forma de continuar sin romper el momento. El hombre permanecía en el centro del puente, observando cómo la luz del día se desvanecía lentamente. No sentía pérdida, sentía continuidad. Cada encuentro en el puente era distinto. Algunos duraban minutos, otros horas. Algunos llegaban con preguntas, otros con certezas que se deshacían al tocar la piedra. Pero todos, sin excepción, salían transformados. No por lo que se les decía, sino por lo que se les permitía sentir. Esa noche, el hombre no volvió a su casa de inmediato. Se quedó allí, sentado, mientras el cielo se llenaba de estrellas. El río, más oscuro ahora, seguía murmurando, y en ese murmullo él creía escuchar algo más, el eco de Auren, no como voz, sino como presencia. Recordó su primer día en el puente, la duda que lo había traído, el silencio que lo había recibido y la frase que Auren le había dicho, porque alguien debe recordar que cruzar no es avanzar, es transformarse. En ese momento comprendió que su tarea no era custodiar el puente ni repetir las palabras de Auren, era sostener el espacio donde otros pudieran detenerse. Al amanecer, regresó a su casa, preparó té con hojas del bosque y se sentó junto a la ventana. No esperaba visitas, pero sabía que alguien más vendría, no por él, por el puente. Porque mientras existiera ese lugar, mientras alguien se atreviera a detenerse en el centro, el gesto de Auren seguiría vivo, no como recuerdo, como forma de estar en el mundo. El hombre despertó temprano, como cada día,
con la primera luz filtrándose entre las ramas del bosque. Preparó su té con hojas frescas, recogidas la tarde anterior, y lo bebió en silencio frente a la ventana. Desde allí podía ver el sendero que llevaba al puente, aunque no lo observaba con expectativa. Sabía que el puente no llamaba, simplemente estaba, y quienes debían llegar, llegaban. Esa mañana, el aire tenía una quietud distinta. No era amenaza, tampoco calma absoluta. Era como si el bosque contuviera la respiración. El hombre lo notó, pero no se inquietó. Se levantó, tomó su capa ligera y caminó hacia el puente. Al llegar al centro, se detuvo. El río corría con su ritmo habitual, pero había algo en el ambiente que lo hacía más presente, más nítido. Se sentó en su lugar habitual, cruzó las piernas y apoyó las manos sobre las rodillas. No esperaba a nadie, pero estaba abierto a todo. Pasó una hora, luego otra. El sol ya estaba alto cuando escuchó pasos. No eran apresurados, pero tampoco tímidos. Alguien se acercaba desde el sur. Era un joven, quizá de 20 años, con el rostro marcado por el esfuerzo de un viaje largo. Llevaba una mochila de cuero gastado y una expresión que no era de miedo, sino de inquietud. El hombre no se movió. El joven se detuvo al borde del puente, lo observó, luego miró el río. Finalmente avanzó. ¿Este es el lugar?, preguntó sin rodeos. El hombre asintió. Este es el centro, respondió. El joven se sentó frente a él sin pedir permiso. Parecía cansado, pero más por dentro que por fuera. No quiero volver, pero tampoco sé si debo cruzar. Entonces quédate, dijo el hombre. El puente no exige decisión, solo presencia. Y así, como tantas veces antes, el centro del puente volvió a ser lo que siempre fue. Un espacio donde el tiempo se afloja, donde las certezas se desvanecen y donde el estar se vuelve más importante que el ir. El río seguía su curso, el sol avanzaba y dos figuras permanecían en el centro sin prisa, sin destino, solo siendo. El joven permanecía sentado frente al hombre, en el centro del puente. El sol ya había cruzado el mediodía y la luz comenzaba a inclinarse, proyectando sombras largas sobre las piedras. El río mantenía su ritmo constante, como si no le importara quién estaba arriba, pero al mismo tiempo como si escuchara todo. ¿Cuánto tiempo te quedaste aquí la primera vez?, preguntó el joven sin levantar la vista. El hombre pensó un momento antes de responder. No lo sé. No contaba los días, solo sabía que aún no era el momento de irme. El joven asintió como si esperara esa respuesta. Luego sacó de su mochila un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Lo abrió con cuidado, como si temiera que las palabras escritas allí se escaparan. Lo sostuvo entre las manos, pero no escribió. He anotado muchas cosas en este cuaderno, dijo. Pensamientos, dudas, rabias. Pero ahora que estoy aquí, no sé si alguna de ellas importan. El hombre lo miró con atención. Importan, pero no como verdades. Importan porque te trajeron hasta aquí. El joven cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. Respiró hondo. El aire del puente tenía un olor distinto, mezcla de piedra, agua y algo más difícil de nombrar, algo que no estaba en ningún otro lugar. ¿Y si no cruzo?, preguntó. Entonces te quedas,
Y eso también es un gesto. ¿Y si me quedo demasiado? El hombre sonrió, por primera vez con una pizca de humor. El puente no retiene, solo sostiene. Cuando sea el momento, lo sabrás. El joven se recostó sobre la piedra, mirando el cielo. Las nubes pasaban lentas, como si respetaran el ritmo del lugar. No había urgencia, no había ruido, solo el sonido del río y el peso leve de una decisión que aún no necesitaba ser tomada. Y así, el puente seguía siendo lo que Auren había enseñado sin enseñar. Un espacio donde el tiempo se afloja, donde las preguntas respiran y donde estar es por fin suficiente. El joven permanecía recostado sobre la piedra, con los ojos abiertos hacia el cielo. El cuaderno seguía a su lado, cerrado, como si ya no necesitara contener nada. El hombre frente a él mantenía la misma postura serena, sin urgencia, sin expectativa. El puente, como siempre, ofrecía espacio, sin exigir propósito. Pasaron minutos sin palabras. El viento se movía entre las piedras, levantando pequeñas hojas secas que habían caído del bosque. El río abajo seguía su curso, pero parecía más lento, como si también estuviera escuchando. ¿Alguna vez alguien volvió después de cruzar?, preguntó el joven sin cambiar de posición. El hombre lo miró con calma. Sí, algunos vuelven, no porque se arrepientan, sino porque entienden que el cruce no es final, es parte del ciclo. ¿Y tú?, insistió el joven, ¿nunca cruzaste? El hombre bajó la mirada hacia el río. Crucé, pero no como tú piensas. No fui al otro lado buscando algo. Crucé para entender lo que dejaba atrás. Y cuando lo entendí, volví. No porque el otro lado fuera incorrecto, sino porque mi lugar estaba aquí. El joven se incorporó lentamente. No parecía inquieto, pero algo en su gesto indicaba que una decisión se estaba formando. No una certeza, sino una disposición. No sé si debo quedarme o cruzar, dijo. Entonces quédate hasta que no necesites decidir, respondió el hombre. El puente no exige movimiento, solo presencia. El joven asintió. Se levantó, tomó su cuaderno, lo guardó en la mochila y caminó hacia el borde del puente, pero no lo cruzó. Se sentó allí mirando el bosque del otro lado, como si quisiera entenderlo desde la distancia antes de acercarse. El hombre permaneció en el centro, el joven en el borde, y el puente, como siempre, sostenía ambos gestos, sin preferencia, sin juicio, solo siendo lo que era, un espacio donde estar. Es suficiente. El joven permanecía en el borde del puente, con la mirada fija en el bosque del norte. No parecía inquieto, pero había en su postura una tensión contenida, como si algo dentro de él estuviera a punto de moverse. El hombre, aún en el centro, lo observaba sin intervenir. Sabía que ese momento era delicado, no por lo que pudiera ocurrir, sino por lo que estaba ocurriendo dentro del joven. ¿Y si cruzo y no encuentro nada?, preguntó finalmente, sin girarse. Entonces habrás cruzado, respondió el hombre, y eso ya será algo. El joven se volvió hacia él, no con reproche, sino con una mezcla de frustración y esperanza. No quiero que sea solo un gesto, quiero que signifique algo. El hombre se levantó con calma, caminó unos pasos hacia el joven, pero se detuvo antes de alcanzarlo por completo. Todo gesto significa algo, pero no siempre en el momento que lo hacemos. A veces el sentido llega después, a veces nunca. Lo importante es si el gesto nace de ti o de lo que esperas que el mundo te devuelva. El joven bajó la mirada. El río seguía su curso, indiferente pero constante. El bosque del norte parecía más cercano ahora, como si lo invitara sin insistencia. No sé si estoy listo, dijo. Nadie lo está, respondió el hombre. Pero algunos cruzan igual, otros se quedan.
Y unos pocos como tú se detienen justo aquí, en el borde, donde todo es posible y nada está decidido. El joven respiró hondo. Luego dio un paso atrás, alejándose del borde, no como quien renuncia, sino como quien elige esperar. Hoy no, dijo. El hombre asintió, no con aprobación, sino con respeto. El puente seguirá aquí. Y así, el joven volvió a sentarse, esta vez más cerca del centro, no para decidir, para estar. El río murmuraba, el bosque observaba y el puente, como siempre, sostenía el momento. El joven permanecía cerca del centro del puente, más tranquilo ahora. No había tomado una decisión, pero algo en él había cambiado. Ya no buscaba respuestas inmediatas ni exigía certezas. Estaba aprendiendo a estar. Y eso, en ese lugar, era suficiente. El hombre volvió a sentarse, sin decir nada. Sabía que el proceso no necesitaba guía, solo espacio. El puente ofrecía eso, un espacio donde el tiempo no empujaba, donde las preguntas no exigían resolución, donde el silencio no era vacío. El joven sacó nuevamente su cuaderno. Esta vez lo abrió sin temor. No escribió de inmediato. Observó las páginas, leyó algunas frases antiguas, tachó otras. Luego, con calma, comenzó a escribir. No con urgencia, sino con claridad. Las palabras fluían distintas. No eran quejas, ni dudas. Eran observaciones, gestos, fragmentos de algo que apenas empezaba a entender. ¿Aoren también escribía?, preguntó, sin levantar la vista. El hombre lo pensó un momento. No en papel, pero cada gesto suyo era una frase, cada silencio una página. El joven sonrió, no por la respuesta, sino por lo que había sentido al escucharla. Cerró el cuaderno, lo sostuvo entre las manos y lo dejó a su lado, no como abandono, como pausa. El sol comenzaba a descender, las sombras se alargaban sobre el puente, el río constante parecía más profundo en su murmullo, y el bosque del norte, aún distante, ya no parecía tan lejano. El joven se levantó, no con decisión, sino con calma. Caminó unos pasos hacia el borde norte. Se detuvo. Miró al hombre, luego al río, luego al cielo. No sé si cruzaré mañana o dentro de un mes, pero sé que cuando lo haga no será por huir, será por continuar. El hombre asintió. Entonces el puente habrá cumplido su propósito. Y así, sin necesidad de partir, sin necesidad de quedarse, el joven comprendió que el centro no era un lugar, era un estado, y que Aoren, sin estar, seguía presente, en cada gesto, en cada pausa, en cada mirada que se atreve a no decidir de inmediato. El puente, como siempre, permanecía, no como camino, como posibilidad. El joven permanecía cerca del centro del puente, con el cuerpo relajado, pero la mente despierta. El cuaderno, ahora cerrado, descansaba a su lado como un objeto que ya no necesitaba contener sus pensamientos. El hombre, a pocos pasos, observaba sin intervenir. Sabía que el silencio era parte del proceso, que las palabras solo debían aparecer cuando fueran necesarias. El sol descendía lentamente y la luz comenzaba a filtrarse entre las ramas del bosque del norte, tiñendo el río de tonos ámbar. El joven se levantó, caminó hasta el borde del puente y se inclinó levemente para mirar el agua. No buscaba respuestas allí, pero algo en el movimiento del río le ofrecía claridad. He estado en muchos lugares, dijo sin girarse, siempre buscando algo que me confirmara que estaba en el camino correcto, pero nunca me detuve a preguntar si ese camino era mío. El hombre se acercó,
sin apuro. Eso es lo que cambia aquí, no el destino, sino la relación que tienes con él. El joven se volvió hacia él, su rostro ya no mostraba tensión, sino una calma nueva, como si algo se hubiera asentado en su interior. No sé si cruzaré mañana, pero sé que no vine aquí por error. Nadie llega por error, respondió el hombre. El puente no llama, solo espera. El joven recogió su cuaderno, lo guardó en la mochila y se sentó una vez más, esta vez justo en el centro. No como quien duda, sino como quien reconoce que el centro también es un lugar legítimo para estar. El hombre se sentó a su lado, no como guía, como testigo. Y así, el día terminó. El río siguió su curso. El bosque respiró. Y el puente, como siempre, sostuvo el gesto, no como tránsito, como verdad. El joven permanecía con la mochila a un lado y el cuaderno aún guardado. El hombre, a pocos pasos, observaba el horizonte sin fijar la vista en nada concreto. Ambos compartían el espacio sin necesidad de hablar. El silencio no era una pausa entre palabras, sino el lenguaje mismo del lugar. El sol descendía con lentitud y la piedra del puente comenzaba a enfriarse. El joven pasó la mano por su superficie, como si quisiera memorizar su textura. No era un gesto consciente, pero tenía peso. Era como si, al tocarla, reconociera que ese lugar no era solo tránsito, sino memoria. ¿Alguien más vendrá hoy?, preguntó. El hombre negó suavemente con la cabeza. No lo sé. El puente no llama, solo recibe. El joven asintió. Se levantó, caminó unos pasos hacia el borde sur, luego volvió. No parecía inquieto, pero había algo en su andar que revelaba movimiento interno. ¿Y si me quedo aquí esta noche? Entonces el puente será tu abrigo. No protege del frío, pero sí de la prisa. El joven sonrió. Era la primera vez que lo hacía desde que llegó. No era una sonrisa amplia, ni ruidosa. Era leve, como si apenas se permitiera. Se sentó otra vez, esta vez con las piernas cruzadas y la espalda recta. Cerró los ojos. El río seguía su curso. El bosque respiraba. El cielo se apagaba lentamente. Y en ese instante, el puente no era piedra, ni estructura, ni frontera. Era presencia, era gesto, era el lugar donde alguien, por fin, se permitía no decidir. El hombre lo observó en silencio, no como guardián, como testigo, como parte. La noche comenzaba a envolver el puente con su manto de sombras suaves. El cielo, aún claro en el horizonte, se teñía de azul profundo, y las primeras estrellas asomaban tímidas entre los restos de luz. El joven permanecía sentado en el centro, con la espalda recta y los ojos cerrados. No dormía, escuchaba. El hombre, a su lado, observaba sin intervenir. Sabía que ese tipo de escucha no era hacia el mundo exterior, sino hacia adentro. El puente en su silencio amplificaba lo que uno traía consigo. No ofrecía respuestas, pero despejaba el ruido que las ocultaba. El joven abrió los ojos lentamente. No parecía sorprendido por la oscuridad, como si ya la hubiera anticipado. Miró al hombre, luego al río, luego al bosque. Todo estaba igual, pero él no. No sabía que el silencio podía tener capas, dijo. El hombre sonrió apenas. Aquí el silencio no es ausencia, es lenguaje. El joven se recostó sobre la piedra, con los brazos cruzados detrás de la cabeza. El cuaderno seguía guardado, pero ya no parecía necesario.
Las palabras que antes buscaban salir, ahora se acomodaban dentro, sin urgencia. ¿Crees que alguien más vendrá esta noche? Tal vez, respondió el hombre. Pero no importa, el puente no necesita multitudes, basta con que alguien esté. El viento sopló con suavidad, trayendo consigo el aroma del bosque húmedo. El río murmuraba con un ritmo más lento, como si también se preparara para dormir. Y en ese instante, el joven comprendió que no había llegado allí para decidir, ni para cambiar, ni para entender. Había llegado para estar, y estar en ese lugar era suficiente. El puente no pedía, no guiaba, no juzgaba, solo ofrecía lo que pocos lugares ofrecen, un centro donde el tiempo se detiene y el alma por fin respira. La noche se asentaba por completo sobre el puente. El cielo, ahora profundo y estrellado, parecía más cercano que nunca. El joven, aún despierto, observaba las constelaciones sin nombrarlas. No buscaba señales, solo se dejaba envolver por la vastedad. El hombre, a su lado, permanecía en silencio. No dormía, pero tampoco vigilaba. Su presencia era como la del puente, constante, sin exigencia, sin dirección. El joven habló, con voz baja, como si no quisiera perturbar el aire. Antes, el silencio me incomodaba, me hacía sentir perdido. Ahora parece que me sostiene. El hombre asintió sin palabras. El puente había hecho su trabajo. No sé si mañana cruzaré, pero esta noche, por primera vez, no tengo miedo de no saber. El río murmuraba con suavidad, como si celebrara esa confesión. El bosque, oscuro pero vivo, parecía inclinarse hacia el puente, reconociendo el momento. El hombre se levantó lentamente, no como quien se despide, sino como quien da espacio. Descansa, dijo. El centro también es lugar de sueño. El joven lo miró, sin sorpresa. Asintió. Se recostó sobre la piedra, cubriéndose con su capa. Cerró los ojos, no para escapar, sino para habitar. El hombre caminó hacia el extremo sur, sin prisa. Antes de desaparecer entre los árboles, se volvió una última vez. El joven ya dormía. Y el puente, bajo la noche estrellada, sostenía el sueño de alguien que por fin había aprendido a estar, no como tránsito, como morada, como pausa que transforma. La madrugada avanzaba con delicadeza. El cielo, completamente cubierto de estrellas, parecía descansar sobre el bosque y el río como un manto silencioso. El joven dormía profundamente en el centro del puente, envuelto en su capa, con el rostro tranquilo y el cuerpo en paz. El hombre, ya distante, lo observaba desde la penumbra entre los árboles antes de desaparecer. El puente, en ese instante, no era solo piedra ni estructura, era abrigo, era umbral, era el lugar donde el tiempo se detenía para recibir a quien se atrevía a parar. Poco antes del amanecer, el joven despertó, no con sobresalto, sino con suavidad. Abrió los ojos y permaneció acostado, escuchando el río, sintiendo el frescor de la piedra bajo su cuerpo, percibiendo que algo dentro de él se había reordenado durante el sueño.
Se sentó despacio. El bosque aún estaba envuelto en sombras, pero el horizonte comenzaba a aclararse. Miró hacia el norte, luego hacia el sur. No había prisa, no había miedo, solo presencia. Se levantó, caminó hasta el centro exacto del puente y allí se detuvo. El viento de la mañana acariciaba su rostro como un gesto antiguo. Cerró los ojos, respiró hondo y entonces, sin ceremonia, sin duda, sin alarde, dio un paso, luego otro y cruzó. No como huida, no como conquista, sino como continuidad. El puente, como siempre, no celebró, no retuvo, no juzgó, solo sostuvo el gesto. Y permaneció, como siempre, como nunca, como centro. El joven había cruzado, no con paso firme ni con certeza absoluta, pero sí con una calma que antes no conocía. Al otro lado del puente, el bosque se abría como una respiración lenta, sin imponerse, sin ocultarse. No era un lugar nuevo, pero lo parecía, porque él lo miraba distinto. Caminó unos metros, luego se detuvo. No por duda, sino por respeto. Miró hacia atrás. El puente seguía allí, silencioso, intacto. No lo llamaba, no lo retenía, solo estaba. Y ese estar sostenía todo lo que había ocurrido. El joven se sentó sobre una piedra cubierta de musgo. Sacó el cuaderno. Esta vez lo abrió sin temor, sin urgencia. Escribió: he cruzado, no para llegar, para continuar. El puente no fue camino, fue espejo. Y ahora, al otro lado, no soy otro, soy el mismo, pero despierto. Cerró el cuaderno, lo guardó, se levantó. El bosque lo recibió sin ceremonia. Las hojas crujían bajo sus pasos. Los pájaros cantaban sin alterar el ritmo del lugar. No había señales, no había guía, pero tampoco había extravío. Mientras tanto, en el centro del puente, el hombre había regresado. No por vigilancia, por presencia. Se sentó en su lugar habitual. Cruzó las piernas y miró el río. Sabía que el joven no volvería pronto. Sabía que otros vendrían. Sabía que el puente seguiría siendo lo que Auren había dejado. Un gesto, una pausa, una forma de estar. Y así, mientras el bosque acogía al que cruzó, el puente seguía sosteniendo al que espera. No como destino, como centro. El joven avanzó por el bosque con paso tranquilo. No había urgencia, ni destino claro, pero cada paso parecía afirmarse más que el anterior. El cruce del puente no lo había transformado de forma visible, pero algo en su interior se había reordenado. No era otro, era el mismo, pero con una mirada distinta. El bosque, al recibirlo, no ofrecía señales ni caminos marcados. Solo presencia. Árboles altos, raíces expuestas, hojas que crujían bajo sus pies. El joven se detuvo junto a un tronco caído y se sentó. Sacó el cuaderno una vez más. Esta vez no escribió. Lo sostuvo entre las manos como quien sostiene una pregunta que ya no necesita respuesta inmediata. Miró hacia el cielo. Las últimas estrellas se desvanecían y el amanecer comenzaba a pintar el horizonte con tonos suaves. Respiró hondo. No pensaba en volver, tampoco en quedarse. Pensaba en continuar. Mientras tanto, en el puente,
El hombre permaneció en el centro. Había regresado al lugar donde tantos gestos habían nacido. Sabía que el joven no volvería pronto, pero también sabía que el puente no era lugar de espera, era lugar de estar. Y así, mientras el bosque acogía al que cruzó y el puente sostenía al que permanece, el mundo seguía su curso, sin prisa, sin ruido, con la certeza de que, en algún lugar entre el ir y el quedarse, existe un centro que no se mueve, pero transforma. El joven se adentró en el bosque con una ligereza nueva. No caminaba como quien busca, sino como quien escucha. Las ramas crujían bajo sus pasos y el aire tenía un aroma húmedo, terroso, como si acabara de llover en algún rincón lejano. No había senderos marcados, pero tampoco los necesitaba. El bosque no lo guiaba, lo recibía. A medida que avanzaba, comenzó a notar detalles que antes le habrían pasado desapercibidos. Una piedra con musgo en forma de espiral, un árbol con la corteza abierta como una herida antigua, un grupo de aves que volaban en círculos, sin rumbo aparente. Todo parecía tener un ritmo propio, ajeno al tiempo que él conocía. Se detuvo junto a un arroyo estrecho. El agua corría clara, casi silenciosa. Se agachó, bebió con las manos y, al hacerlo, sintió que algo en él se asentaba. No era revelación, era arraigo. Sacó el cuaderno, pero no escribió. Lo sostuvo entre las manos como si fuera un objeto que ya no necesitaba contener palabras. Miró el reflejo de su rostro en el agua. No era distinto, pero tampoco era el mismo. No vine a entender, murmuró, sin esperar respuesta. Vine a dejar de resistirme. El bosque no respondió. No hacía falta. Su silencio era compañía. Y mientras el joven se quedaba allí, junto al arroyo, sin prisa por seguir, el puente, lejos ya, seguía siendo lo que era. Una pausa que no exige retorno. Un centro que no necesita presencia para seguir cumpliendo su propósito. El joven permaneció junto al arroyo durante largo rato. No había urgencia en sus movimientos, ni ansiedad por avanzar. El bosque lo envolvía con una quietud que no era silencio, sino presencia. Cada sonido, el crujido de una rama, el canto lejano de un ave, el roce del viento entre las hojas parecía formar parte de una conversación que no necesitaba palabras. Se levantó con calma. No sabía hacia dónde ir, pero tampoco lo necesitaba. Había dejado de buscar señales externas. Ahora caminaba siguiendo una brújula que no marcaba norte, sino verdad. A medida que se adentraba más en el bosque, comenzó a notar algo distinto, no en el paisaje, sino en sí mismo. Ya no sentía el peso de las preguntas que lo habían acompañado hasta el puente, no porque hubieran sido respondidas, sino porque habían cambiado de forma. Algunas se habían vuelto más suaves, otras simplemente se habían desvanecido. Llegó a un claro donde la luz del sol comenzaba a filtrarse entre los árboles. Allí, en medio de la vegetación, había una figura sentada sobre una piedra. Era una mujer mayor, de rostro sereno y mirada profunda. No parecía sorprendida al verlo. Tampoco lo saludó. Solo lo observó como si ya supiera quién era. El joven se detuvo, no por temor, sino por respeto. La mujer levantó una mano, no para detenerlo, sino para invitarlo a sentarse. «Has cruzado», dijo ella con voz baja, «pero aún no has llegado». El joven se sentó frente a ella. No preguntó quién era, no preguntó qué significaba su presencia, solo escuchó.
El puente no termina en el bosque, continuó la mujer. El cruce verdadero comienza cuando dejas de mirar hacia atrás. El joven bajó la mirada, no por vergüenza, sino por comprensión. Había cruzado el puente, pero aún llevaba consigo fragmentos del otro lado. La mujer se levantó, no dijo más. Caminó hacia los árboles y desapareció entre ellos como si fuera parte del bosque mismo. El joven permaneció en el claro. No se sintió solo. Se sintió acompañado por algo más grande que él, algo que no podía nombrar, pero que lo sostenía. Y así entendió que el cruce no era un momento, era un proceso, una transformación que no ocurría en el puente, sino en el andar posterior, en el silencio que sigue a la decisión, en el bosque que no guía, pero revela. El joven llegó a una explanada de piedra, amplia y silenciosa. No había árboles, ni musgo, ni ríos, solo suelo firme, marcado por huellas antiguas. Al fondo, una estructura se alzaba. No era templo, ni casa, ni torre. Era algo entre todo eso. Un lugar construido por manos humanas, pero con propósito incierto. Se acercó. La puerta estaba abierta. Dentro, un grupo de personas se reunía en torno a una mesa larga. No lo miraron con sorpresa, lo esperaban. «Has cruzado», dijo una mujer de rostro severo, «pero aquí no basta con haber cruzado, aquí se decide». El joven no respondió. Se sentó en el único lugar vacío. Sobre la mesa había objetos: una piedra negra, una hoja seca, una llave oxidada, un cuenco vacío. Nadie explicó su significado. «Cada uno elige», dijo un hombre de voz grave, «no para saber quién es, sino para ver qué falta». El joven observó los objetos. No entendía, pero algo en él se movía. No como intuición, como memoria. Tomó la llave, la sostuvo en la mano. No preguntó qué habría, no preguntó si era la correcta, solo la sostuvo. Los demás asintieron, no con aprobación, con reconocimiento. «Entonces empieza», dijo la mujer, y así el joven comprendió que el cruce no era el final del tránsito, era apenas el umbral. Lo que venía ahora no era bosque, ni puente, ni espera. Era elección, era acción, era el mundo que exige gesto, y él, por primera vez, estaba listo para ofrecerlo. El joven sostuvo la llave en la palma, sintiendo su peso. No era pesada, pero tenía una densidad simbólica que lo atravesaba. Nadie le dijo qué habría, nadie le explicó qué debía hacer, pero todos lo miraban como si ya supieran que el siguiente gesto le pertenecía solo a él. Se levantó de la mesa. La estructura tenía múltiples pasillos, puertas cerradas, escaleras que subían y bajaban sin lógica aparente. Caminó sin preguntar. La llave parecía vibrar levemente en su mano como si respondiera a la cercanía de algo. Llegó a una puerta de madera oscura, sin marcas. La llave encajó sin resistencia. Al girarla, no hubo sonido, solo una sensación de apertura interna. Dentro, la sala estaba vacía. No había muebles, ni objetos, ni luz directa. Solo una pared al fondo cubierta de inscripciones. No eran palabras, eran trazos, símbolos, fragmentos de gestos antiguos. Al acercarse, uno de ellos comenzó a brillar con suavidad. Era el mismo símbolo que había visto tallado en la piedra del bosque. El joven levantó la mano sin saber por qué.
y la apoyó sobre el símbolo. No ocurrió nada visible, pero dentro de él algo se acomodó, como si una pieza que llevaba suelta desde antes del puente finalmente encontrara su lugar. No hubo revelación, no hubo visión, solo una certeza silenciosa. Había llegado al lugar donde debía comenzar a construir, no a entender, no a recordar, a construir. Y así el cruce se completó, no en el paso, no en el bosque, no en la llave, sino en el gesto de aceptar que el camino no se revela, se crea. El joven permaneció de pie frente al muro de símbolos, con la mano aún apoyada sobre el trazo que había comenzado a brillar. No había sonido, ni movimiento, pero algo en el aire había cambiado. Era como si la sala respirara con él. Dio un paso atrás. La luz del símbolo se apagó lentamente, pero no desapareció del todo. Quedó una marca tenue, como si lo reconociera, como si dijera, «Has sido visto». Volvió al pasillo. La estructura seguía silenciosa, pero ya no parecía vacía. Cada puerta cerrada, cada escalera sin destino, cada sombra en las esquinas tenía ahora un peso distinto. No eran obstáculos, eran posibilidades. Al regresar a la sala principal, los demás lo miraron, no con expectativa, con reconocimiento. Nadie preguntó qué había visto, nadie pidió explicaciones, solo le hicieron espacio en la mesa. «Ahora sabes», dijo la mujer de rostro severo, «no lo que buscas, sino que puedes buscar». El joven asintió, no con certeza, con disposición. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora eliges si te quedas, o si llevas lo que has tocado más allá de estos muros». El joven miró la llave en su mano. Ya no brillaba, pero tampoco era solo metal. Era gesto, era inicio. Se sentó, no para descansar, para pensar en cómo empezar, porque el cruce había terminado y el construir apenas comenzaba. No en el bosque, no en el puente, sino en el mundo que espera gestos que no preguntan, solo hacen. Esa noche, mientras todos dormían en la estructura, el joven salió al exterior. No huyó, no se alejó, solo necesitaba aire. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Se sentó en el suelo, con la espalda contra el muro, y abrió el cuaderno. Las páginas estaban en blanco, no porque no hubiera escrito, sino porque algo, al cruzar el símbolo, había borrado todo. No como castigo, como inicio. Escribió: «He cruzado, he sembrado, he elegido, pero aún no he dicho quién soy». Cerró el cuaderno, lo sostuvo entre las manos, recordó el puente, recordó al hombre que lo acompañó en silencio, recordó la frase: «Aquí, el silencio no es ausencia, es lenguaje». Y entonces lo entendió. No era el bosque, no era la llave, no era la estructura, era él, era su gesto, era su forma de estar. Se levantó, miró al horizonte. No había camino marcado, pero esta vez no importaba, porque el protagonista no era el que cruzaba, era el que al cruzar decidía qué llevar consigo, y él, por fin, sabía qué dejar atrás y qué sostener. El joven volvió a entrar en la estructura antes del amanecer. El aire aún estaba frío, pero algo en él ardía con una claridad nueva. No era euforia, era foco. La sala principal estaba vacía. Sobre la mesa los objetos seguían allí, pero ya no lo llamaban. Había elegido, había cruzado,
había sembrado. Ahora debía actuar. Subió por una escalera estrecha que no había explorado antes. Al final, una puerta de hierro. No tenía cerradura. La empujó. Detrás, una sala circular rodeada de espejos. No reflejaban su cuerpo, reflejaban momentos, fragmentos, ecos. Vio al niño que había sido, escribiendo en un cuaderno bajo una lámpara tenue. Vio al adolescente huyendo de una conversación que no supo sostener. Vio al joven en el puente, con los ojos cerrados, escuchando el silencio por primera vez. No se conmovió, no se quebró, solo observó. En el centro de la sala, una piedra lisa. Sobre ella, una inscripción. El último gesto no es cruzar, es volver sin ser el mismo. El joven entendió. No debía quedarse, no debía buscar otro símbolo, otra llave, otro bosque. Debía regresar, no al puente, al mundo. Bajó las escaleras, salió de la estructura, caminó sin mirar atrás. Y mientras el sol comenzaba a elevarse, el joven, ya no solo joven, ya no solo cruzado, se convirtió en quien lleva el puente dentro, no como recuerdo, como herramienta. Y el mundo, por fin, está listo para recibirlo. El joven caminó hacia el horizonte sin mirar atrás, no por desprecio, sino porque ya no necesitaba confirmar lo que había vivido. El puente, el bosque, la llave, los símbolos, la estructura, todo eso había sido tránsito. Pero ahora, el mundo frente a él no era metáfora, era materia. Llegó a una ciudad. No era grande ni pequeña, era suficiente. Las calles estaban vivas, llenas de gestos cotidianos. Vendedores abriendo sus puestos, niños corriendo sin destino, ancianos sentados en bancos que no pedían explicaciones. Nadie lo reconocía, nadie lo esperaba, y eso, por primera vez, no le dolía. Encontró trabajo en una biblioteca, no por vocación, sino por afinidad. Rodeado de palabras ajenas, comenzó a descubrir las propias. No volvió a escribir en el cuaderno, lo guardó en una caja, junto a la llave, como quien guarda una semilla que ya ha dado fruto. A veces, al cerrar la biblioteca, caminaba hasta el río que cruzaba la ciudad. No era el mismo río del puente, pero tenía un murmullo parecido. Se sentaba en la orilla, observaba el agua y pensaba en el hombre que lo había acompañado en silencio aquella noche. Nunca volvió al puente, porque entendía que el puente no era un lugar, era un momento, una decisión, una forma de estar. Y él ahora estaba, no como tránsito, como raíz. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.